dar las gracias a la Asociación Española de Psicología por invitarme un año más a estar con ustedes. Para mí es un placer poder compartir estos momentos y, por supuesto, transmitir algunas de las enseñanzas que yo también he recibido y últimamente del doctor Luchi Girelli, en el cual quiero agradecer su amabilidad en los 15 días que estuvimos de residencia en los Estados Unidos, así como a su señora por la acogida que tuvo con nosotros en su casa y por supuesto su enseñanza como profesional todo. La verdad que nos abrió un poco más la mente sobre a dónde estamos y a dónde tenemos que llegar, y creo que es una cosa que sabe transmitir muy bien el doctor Luchi Girelli, y todos los que hemos pasado por sus manos pues nos lo ha sabido transmitir con mucha perfección. Dicho esto, pues voy a empezar a hablar un poco sobre el tema. Una de las cosas que con más frecuencia nos encontramos en nuestra consulta diaria es la persona que viene a consultar por un dolor de talón. Normalmente son personas que cuando vienen ya en fases agudas, nunca vienen en la fase primaria del dolor del talón, sino siempre vienen en una fase aguda. Y para ello tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre múltiples patologías que pueden dar ese dolor de talón. Principalmente con las talalgias que pueden ser producidas por fascitis plantares, por atrapamiento de las primeras ramas del nervio plantar lateral, por inflamación del origen del flexor corto, por una bursitis subcalcánea o por el propio colon de calcáneo. Otra de las consecuencias que nos pueden provocar talalgia es la atrofia de la grasa plantar, muy frecuente verlo sobre todo en podologías geriátricas, en personas mayores o personas diabéticas, que la grasa plantar del talón prácticamente ha desaparecido y sufren esas talalgias. En pacientes con artritis, en sus diferentes manifestaciones, como puede ser artritis reumatoidea, artritis psoriásica, síndrome de Reiter, espondilitis anquilosante. En traumáticas, sobre todo por microtraumatismo de repetición, que va a contusionar las partes blandas, de lo cual ya se ha hablado esta mañana largamente, fracturas de estrés, fracturas agudas de calcáneo y ruptura de la fascia plantar. Otras causas que también tenemos que hacer diagnóstico diferencial son con los tumores benignos, también con los tumores malignos primarios y metastásicos, la infección y las causas metabólicas como es la diabetes, la artropatía y enfermedades de corazón. Después hay otras causas como pueden ser las enfermedades vasculares periféricas que se manifiestan con dolor de talón y causas secundarias, que pueden ser lesiones que se provocan en la extremidad que conducen a una marcha anormal con transferencia de compensación de fuerza de estrés en el pie que puede dar lugar a lo que es la fascitis plantar. Y en radiculopatías, lesiones a nivel de hernias discales, que sus primeros síntomas suelen ser a veces dolor en el talón. Por tanto, una vez dicho esto sobre un poco diferenciar entre una cosa y otra, podremos decir que la talalgia es originada en la mayoría de los casos por una degeneración de la infección de la fascia en el calcáneo. También puede ser debida a un atrapamiento de la primera rama del nervio plantar lateral o de ambas a la vez. Como factores predictivamente, antes se tenía la teoría o se creía que los factores como la obesidad, la edad, el estilo de vida o la presencia de colon eran predictivos de patología, pero hoy en día no se cree así. Se cree que la población que no realiza deporte puede ser el inicio de la actividad deportiva una de las causas que provoquen talalgia, periodos de actividad intensa también puede dar lugar a talalgia y situaciones espontáneas y idiopáticas. Y en el deportista normalmente son por errores de entrenamiento, calzado deportivo inadecuado y terreno de entrenamiento. Yo en esto siempre hago se ha hablado esta mañana de deportistas de élite, pero en mi pueblo personalmente tenemos unos pacientes muy característicos que son personas prejubiladas, que la jubilan muy rápidamente con 45, 47 años, 52 años, perdón. Con 52 años están prejubilados, no trabajan y entonces automáticamente lo que empieza a hacer es la actividad
deportivos. Y entonces empiezan con los errores de entrenamiento: no estiran bien, no estiran después de hacer el ejercicio, el calzado normalmente que encontramos es un calzado inadecuado, el que se está poniendo para hacer la práctica del ejercicio, y lo mismo corren en terrenos lisos, duros, que en terrenos irregulares, y eso hace de que nos provoquen estos problemas. La sintomatología de la fascitis plantar pues empieza con un dolor en la zona medial del talón. Normalmente siempre refieren que es a los primeros pasos del día, cuando se bajan de la cama el dolor es muy intenso, o tras un reposo prolongado. Ese dolor disminuye con la actividad, pero no se ve en su totalidad, y aumenta después de una actividad prolongada, como andar o estar de pie durante muchas horas. De eso puedo dar también experiencia profesional, porque estando con Luz en los Estados Unidos tuve una fascitis impresionante por las horas que me hizo estar de pie en los quirófanos. Una de las cosas importantes a tener en cuenta cuando nos vamos a dedicar a la cirugía de la fascitis plantar es conocer la anatomía de la zona, principalmente de sus nervios, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos encontrar normalmente la rama que siempre se nos lesiona cuando hay atrapamiento de la primera rama del nervio plantar lateral. Tenemos también el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Esto sería una muestra de una disección anatómica donde podemos ver la fascia. Aquí estamos viendo, hemos cortado la fascia. Entonces podemos ver la rama plantar medial, la rama plantar lateral, y si quitamos el flexor de los dedos podremos distinguir mejor esas ramas, y aquí abajito pues podemos encontrar la rama calcanemedia lateral. Esto sería un dibujo donde también podríamos ver la zona normal conflictiva de atrapamiento normalmente de la primera rama del nervio plantar lateral, es en la zona donde se comprime con el cuadrado plantar y el músculo abductor del primer dedo. En esa zona es la zona donde hay la compresión y es la zona que hace de que empiece a doler. Después ya el nervio se dirige plantarmente entre el cuadrado plantar y el flexor por todos los dedos al abductor del quinto dedo. Este nervio normalmente suele dar ramas sensitivas al periosto del hueso y a la fascia, y ramas motoras al flexor, al cuadrado carnoso y al abductor del quinto. La zona blanca que vemos aquí abajo pues correspondería con la fascia plantar. ¿Qué función hace la fascia plantar en el pie? Pues como principal función aumentar la actividad del ali y el ali, y la resistencia de la fuerza de reacción del suelo, fuerza de reacción del suelo. Ayuda a la supinación de la asa en la fase propulsiva y ayuda a la musculatura posterior para limitar la pronación del asa. De esto se ha hablado largo en el hueco de la mañana por el primer conferenciante. Ayuda a los músculos intrínsecos a prevenir el descenso del ali, reduce la tensión en los ligamentos plantares, previene la presión intraarticular compresiva y previene excesivo movimiento dorsal de los metatarsianos. Otra de sus funciones es mantener de forma pasiva la tensión digital y estabilizar la falange proximal en el plano sagital. Reduce la fuerza de reacción del suelo en las cabezas metatarsales, en mediapodio tardío y en la fase de propulsión. Ayuda a la absorción y liberación de la tensión elástica durante la carrera y el salto. Y aquí vemos, por ejemplo, un dibujo esquematizado de la estabilidad en el conjunto del pie durante todo el rodamiento de talón, tobillo y primer dedo. La influencia que tiene la fascia sobre esta estabilización. Y aquí veríamos pues el estiramiento que sufre la fascia de una forma un poco exagerada cuando recibe la presión de la pierna sobre el peso. Los estudios comparativos entre relajación de la fascia y recesión de la exóstosis no han revelado grandes diferencias. Esta técnica se puede hacer por técnica de cirugía abierta, por técnica percutánea o por cirugía endoscópica. Sí se ha observado en la cirugía endoscópica
que hay una recuperación más rápida de los pacientes, pero que no es muy significativa con respecto a la cirugía abierta. La popularidad de esta técnica se ha elevado en los últimos años frente al tratamiento conservador en pacientes con fasciosis persistente, es decir, aquellos pacientes que están ya en una fase crónica que han fracasado todos los tratamientos conservadores, incluso con las posibles complicaciones, como veremos, que pueden suceder como consecuencia de haber realizado esa fasciotomía. Vamos a pasar un poco a explicar la técnica quirúrgica. Es de especial importancia la localización de la incisión, siendo la parte más importante de la cirugía, porque de ella va a depender, de la localización de esa incisión va a depender de que después tengamos una buena cicatriz, que no nos vaya a dar ningún problema de hipertrofia de la cicatriz con su correspondiente molestia. La localización ideal es distal a la grasa plantar del talón, justo donde empieza el arco plantar, y no irnos demasiado distal, porque ahí se pierde la grasa plantar y entonces sí que podemos tener cicatrices hipertróficas, y si nos vamos demasiado posterior, demasiado proximal, lo que nos vamos a encontrar es que hay un exceso de grasa y va a ser difícil la identificación de la fascia plantar. La incisión que se realiza es una incisión transversal, como podemos ver en la imagen, justo a donde comienza el arco, para evitar esas posibles complicaciones. Se profundiza con el bisturí hasta contactar con el fascículo medio, o normalmente lo que hacemos es abrir piel, tejido celular subcutáneo con disección Roma, y tenemos que tener en cuenta que ahí en esa zona no suele haber estructuras vitales, por tanto podemos ir tranquilos. A veces puede haber alguna rama nerviosa pequeñita, pero que no nos va a provocar ningún problema. Ahí estáis viendo la incisión, a donde ya está un tejido celular subcutáneo. Se realiza la disección Roma, al fondo podemos ver ya cómo se empieza a identificar la fascia, ¿no? Aquí lo podemos ver ligeramente, aquí más cerquita. Cuando identificamos la fascia, la separamos con un retractor de Weiliner, y después nos ayudamos con dos retractores Zen a los lados para poder ver mejor los bordes de la fascia. Aquí estamos viendo los retractores puestos y cómo se ve perfectamente la fascia y los bordes de la fascia. Manteniendo los dedos en flexión dorsal, se aplica tensión a la fascia y se procede a la cesión o a seccionar la fascia. Siempre hay que tener cuidado con el músculo flexor corto que está debajo de la fascia, de no lesionarlo. ¿De acuerdo? Es la precaución que debemos de tener. Normalmente, como mantenemos en tensión, en flexión dorsal los dedos y en tensión la fascia, a medida que vamos cortando se va separando la fibra y se ve perfectamente el músculo flexor debajo. Una vez cortada la fascia, pues podemos ver que lo que hay ahí abajo, que es rojizo, corresponde al vientre del músculo flexor corto. Inspeccionamos la zona, normalmente pues la apartamos con el dedo, ¿de acuerdo? Si se observa porción de fascículo profundo, se debe cortar, que a veces quedan algunas ramificaciones. La fascia lateral es preservada y se hace un lavado con suero fisiológico de la zona. Una vez que inspeccionamos la zona, se cierra. Normalmente se cierra con puntos de nylon 4.0, puntos colchoneros horizontales. No se hace sutura por plano de profunda superficial. Tiene todo en bloque. Se aplica un tubulazo y gasas. Un vendaje acolchado y una gota de fibra de vidrio con la fascia relajada y el pie en discreta dorsal flexión.
son imágenes de cómo se realiza la fasciotomía. Estamos separando la grasa. Si la incisión creemos que es un poco corta, como en este caso, por lo que hacemos abrir un poquito más. Ahí hay un pequeño medio para que veáis que a veces puede haber una estructura. Cómo se va abriendo a medida que se va cortando la fascia, se va abriendo y podemos ir viendo el músculo flexor que está abajo. Y el cierre de completo. El postoperatorio puede descargar con bota de fibra de vidrio, hacer al paciente que moviliza continuamente los dedos, revisar a las 72 horas y ver si el paciente tiene inflamación de los dedos, mueve perfectamente, si no ha tenido dolor, si ha podido tener fiebre, es decir, hay que controlar todo eso. Retirar de la sutura a los 14 días, y después de todo esto, pues hacer un tratamiento del equino del paciente. Compartimos la opinión de que a los pacientes que haya que ponerle tratamiento de soportes plantares postquirúrgicos, por supuesto hay que ponérselo, sobre todo cuando son pies inestables. Las complicaciones postquirúrgicas que nos podemos encontrar: disminución de la resistencia o rigidez del ali, asociada a un descenso o caída de la columna medial y lateral, formación de dedos en garra a la fase propulsiva. Aquí podemos ver la falta de estabilidad que puede provocar, de acuerdo a cortar la fascia. Transferencia de carga de los dedos a los metatarsianos, principalmente al segundo. En la bibliografía hemos encontrado que a más del 80% se va a los segundos metatarsianos, debido a la pérdida de la estabilidad digital. La relajación de la fascia plantar en pies normales no produce ningún tipo de deformidad, pero sí en pies inestables se aprecia un aumento anormal del movimiento y por tanto eso puede provocarnos descendimiento del ali y tenemos que compensar con soportes plantares.
Después de las complicaciones podemos encontrar dolor alcaniculoideo, tensión de la columna medial, dolor en antepié, fractura de C por mayor transferencia de carga, cicatriz dolorosa por incisión, como ya habéis dicho, distal al arco, que es la capa más fina de tejido celular subcutáneo, y dará como resultado una cicatriz gruesa e indurada, dolorosa al apoyo y de difícil resolver. Esto también puede ocurrir en las incisiones que están demasiado proximales. Todos estos síntomas pueden ser mejorados con compensación ortésica postquirúrgica, antiinflamatorios, compresión y terapia física. No es necesario extirpar el espolón con la relajación de la fascia, desaparece la sintomatología normalmente, pero en los casos en que la progresión del espolón sea muy plantar, sí que está recomendado la extirpación. La descarga del pie durante 2 o 3 semanas postquirúrgica va a minimizar la sintomatología dolorosa de la columna lateral. Y si persiste el dolor, tendremos que hacer una valoración de a ver si hay una complicación de un atrapamiento de la rama del nervio plantar lateral, de la primera rama del nervio plantar lateral. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, queremos agradecer a todos los ponentes del primer turno de la mañana la calidad de sus ponencias y su extraordinaria exposición. Creo que en este momento nos hemos ganado un café, pero puesto que vamos...